En el caso de la voz de hoy, Surqueros, he dicho 1000 veces que no es una de esas voces que cantan, sino que más bien evocan. La voz de Sopora Aeternus no busca gustar, busca abrir una grieta por la que se cuela el frío de una cripta, el susurro de un vestido de terciopelo raído, el llanto de alguien que lleva media vida hablando con los muertos porque los vivos nunca la entendieron aunque pusiese de su parte. Escuchar a Sopora Aeternus por primera vez es como entrar en una habitación cerrada durante décadas. El polvo flota en la luz de una vela, hay un espejo tapado con una sábana y al fondo una figura que no sabemos si respira o si solo finge hacerlo para no asustarnos. No hay estribillos que se te peguen, no hay una urgencia de por sí, hay un duelo, hay disforia convertida en liturgia, hay una teatralidad que roza lo cómico y un dolor tan genuino que la risa se te congela en la garganta. Ese es el territorio que vamos a pisar hoy, un lugar donde el gótico deja de ser estética para convertirse en refugio. Pero esto es una nueva sección, por lo que conviene explicar el fondo de la misma. ¿Por dónde empiezo si quiero entender a Sopora Aeternus? Es la pregunta que más os hacéis y también la más difícil de responder con una sola frase, porque esta no es una discografía que se recorra en una línea recta y de manera sencilla precisamente. No hay un disco debut perfecto que resuma el proyecto entero, como podría pasar por ejemplo con otras bandas que sí que las puedes escuchar desde el principio hasta el final sin ningún tipo de problema. Aquí cada disco es una máscara distinta sobre el mismo rostro y el orden en que las descubras depende de qué tipo de oyente seas, si buscas melodía o si buscas abismo, si vienes de la música clásica o del gótico ochentero, si quieres una introducción amable o si ya estás dispuesto a perderte en lo que es el proyecto o la banda. Vamos a construir no una lista sino un mapa de puertas que te va a ayudar a cómo iniciarte en la música de Sopora Aeternus and the Ensemble of Shadows. Vamos para allá. Sopora Aeternus and the Ensemble of Shadows nace en Frankfurt en 1989, cuando Anna Barney Cantodea, entonces conocida simplemente como Barney, empieza a grabar con la ayuda de un amigo llamado Holger, a quien conoció en un club gótico. En 1997 adopta el nombre con el que hoy la conocemos, un nombre que ella misma eligió con precisión de orfebre. Anna por su feminidad, Barney heredado de la novela victoriana Barney el vampiro, Cantodea del latín la que canta a los dioses o cantora divina. Anna Barney se ha descrito a sí misma como True Spirit, un término que ella explica no como una posesión ni fenómeno paranormal, sino más bien como esa condición espiritual de nacimiento, tener un pie en ambos mundos, el del masculino y el femenino dentro de ese androginismo y quizá también el de los vivos y el de los muertos. En otras ocasiones incluso se ha llamado guerrera de la zona neutral, una imagen que resume mejor que cualquier biografía su lugar en el mundo, ni dentro ni fuera, sino resistiendo en la frontera. No vamos a detenernos en los detalles de su salud ni en los años de reclusión que ha atravesado, porque no nos corresponde convertir su intimidad en morbo y la finalidad de este vídeo no va sobre esto, sino demostraros el arte que posee su música. Basta con saber que la música de Sopora Aeternus nació, en sus propias palabras, como una forma de sobrevivir a la depresión y al aislamiento, y que esa función terapéutica sigue siendo el mejor proyecto casi 40 años después. Anna Barney es la única integrante fija de un proyecto que se presenta como colectivo, aunque en la práctica ella compone, canta, produce y decide cada detalle. Por cierto, no da directos, no le gusta a la gente, por lo tanto no los da, esto lo pone en su página web. Esa soledad autoral se nota, no hay un disco de Sopora Aeternus que suene a compromiso ni a cálculo comercial, suenan todos a exorcismo privado que decidimos escuchar por la cerradura, no simplemente abriendo la puerta y ya está. Vamos, por cierto, con esas puertas de entrada al universo de Sopora Aeternus and the Ensemble of Shadows. I am the mistress of loneliness, my cause.
Si quieres entrar sin que el shock te expulsa a la primera escucha, empieza por los Dead Lovers Sarabande, publicado en 2 partes en 1999 y siendo ambas unas obras estupendísimas. Es el primer disco conceptual del proyecto y narra el duelo por un amante recién fallecido. En la primera parte, la voz protagonista desea seguirlo hasta la tumba, incapaz de aceptar un mundo en el que él simplemente ya no está. En la segunda parte tiene que enfrentarse a algo todavía más difícil, aprender a duras penas a seguir viviendo con esa ausencia. Y ahí es donde Dead Lovers Sarabande deja de ser simplemente una historia de muerte y se convierte en algo mucho más humano, una reflexión sobre qué significa continuar cuando alguien que formaba parte de tu mundo desaparece. De alguna manera siempre he dicho que es un disco que enseña que ese duelo no consiste únicamente en aceptar que alguien ha muerto, sino en aprender a existir en un mundo que ya no es el mismo que era. Y quizá al final seguir viviendo sea también una forma de conservar a quien hemos perdido. Musicalmente es también el punto donde Sopra Aeternus se vuelve más orgánico, guitarras acústicas, instrumentación de raíz medieval, ausencia casi total de la electrónica. Esa desnudez sonora hace que la voz de Anna Barney, capaz por cierto de pasar del susurro gutural al falsete quebrado en la misma frase, tenga todo el espacio para desplegarse. Hay quien lo ha llamado, sin exagerar, una obra maestra del dolor teatralizado. Es el disco donde el patetismo y la belleza se dan la mano sin pudor, y por eso funciona como puerta, te enseña de inmediato lo que este proyecto puede llegar a doler y conmover. Son 2 obras que a mí me han acompañado en muchas ocasiones y que por supuesto os recomiendo como puerta de entrada al universo de Sopra Aeternus. Si lo que buscas no es la introducción más fácil, sino la que mejor resume el núcleo espiritual del proyecto, la puerta es Todeswunsch Souls Le Soleil de Saturn, de 1995, un disco que a lo mejor a más de uno le sorprende que esté en esta lista, pero a mí, la verdad, me gusta muchísimo. El título ya lo dice casi todo: Deseo de muerte bajo el sol de Saturno. Saturno es la divinidad a la que Anna Barney se ha declarado devota de forma más constante a lo largo de su obra, símbolo de melancolía, tiempo y decadencia. Y ahí está precisamente el corazón del disco. La muerte no aparece únicamente como algo que debe temerse, sino también como una posible liberación frente a una existencia que se siente de por sí extraña, dolorosa o incompleta. Todeswunsch convierte ese deseo de desaparecer en una reflexión mucho más profunda sobre el rechazo de la propia existencia, el paso inevitable del tiempo y la búsqueda de un lugar más allá de una vida que no termina de sentirse propia. El vampirismo entendido como metáfora de una existencia suspendida entre la vida y la muerte, la disforia como herida abierta y el ocultismo como lenguaje para nombrar lo innombrable empiezan a adquirir en esta obra una dimensión casi mitológica. Por cierto, musicalmente es un disco mucho más denso y ritual que los Dead Lovers Sarabande os comentaba antes. Es oscuro, extraño y deliberadamente incómodo, incluso como si estuvieras entrando en una ceremonia que tiene sus propias reglas, pero aún así tiene sus momentos más confortables, como por ejemplo uno de mis temas favoritos del disco, que es Somnambulist Secret Bardo Live. No es quizá la puerta más amable para entrar, pero sí es una de las más reveladoras, porque aquí ya están muchas de las obsesiones que Sopra Aeternus seguirá explorando durante décadas. Si Dead Lovers Sarabande te enseña a Sopra Aeternus a través del duelo, Todeswunsch te enseña por qué, en el fondo, la muerte ocupa un lugar tan central en su universo. Para quien ya conoce el terreno y busca el momento en que Sopra Aeternus lleva más lejos su ambición artística, la referencia es Les Fleurs du Mal, publicado en 2007. Merece la pena hacer un alto en el camino un poquito más extenso porque estamos ante uno de los discos que mejor explican dónde ha podido llegar la música de Anna Barney.
El propio título parece anunciar una clara conexión directa con Las Flores del Mal de Charles Baudelaire, aunque la relación no es tan sencilla como podría parecer a simple vista, y por otro lado es bastante importante remarcarla. A menudo he leído confusiones sobre esto, pero más que una adaptación literaria, el título funciona como una puerta hacia un imaginario de belleza, decadencia, sensualidad, muerte y perversidad que encaja perfectamente con el lenguaje de Sopora Aeternus. Y eso es precisamente lo interesante. Anna Barney no necesita abandonar su universo para hacerlo crecer. Lo que hace es llevarlo hasta un nivel de elaboración muchísimo mayor. Musicalmente, el disco representa una expansión considerable respecto a trabajos anteriores. Las influencias medievales siguen estando ahí presentes, pero conviven con arreglos mucho más ornamentados, elementos electrónicos, estructuras más variadas y una concepción mucho más teatral de la interpretación. En canciones como El amor de Arthur, por ejemplo, aparecen ecos de la música medieval que contrastan con otras composiciones en las que la producción se abre hacia terrenos más luminosos e incluso sorprendentemente un toque pop. Esa mezcla es importante porque demuestra que Sopora Aeternus no necesita permanecer constantemente en la oscuridad para seguir siendo Sopora Aeternus. La teatralidad puede ser grotesca, melancólica como Inder Palestra, por ejemplo, delicada o incluso juguetona sin perder su identidad. Y ahí está uno de los grandes atractivos de este disco, el contraste. Hay belleza y decadencia, hay solemnidad, hay humor a través de los deseos de convertirse, por ejemplo, en una barra de jabón, en una canción divertidísima, sensualidad y repulsión, melodías que casi parecen dulces y otras que conservan ese carácter espectral que asociamos inmediatamente con el proyecto. El formato del proyecto empieza a sentirse aquí menos parecido al de una banda convencional y más cercano al de una compañía teatral encerrada dentro de un disco. La música, las fotografías, los textos, los personajes y toda la imaginería que rodea cada publicación forman parte de una misma obra. Por eso, Les Flors du Mal resulta tan importante para entender la evolución de Sopora Aeternus. En los primeros trabajos podemos escuchar la herida, el aislamiento, la fascinación por la muerte y esa necesidad casi desesperada de convertir el dolor en música. Aquí, sin que esas obsesiones desaparezcan, existe algo distinto, una sensación de dominio absoluto del lenguaje artístico. Anna Barney ya no parece estar intentando encontrar una forma para expresar ese mundo, parece haber encontrado esa forma y estar utilizándola con total libertad. Si llegas desde el dark folk, el neoclásico, el rock gótico o el dark wave buscando un puente natural hacia Sopora Aeternus, la respuesta para mí es clarísima. Schreiten die Toten so schnell de 2003 es probablemente tu mejor opción. Ojo, no confundir con el de los 90, que son dos cosas distintas, como os voy a explicar ahora después. Veréis, surqueros, este disco recupera material procedente de los primeros años del proyecto y lo convierte en una obra mucho más desarrollada, donde conviven elementos medievales y barrocos, con una producción mucho más amplia y una presencia más clara de la electrónica, pero por otro lado está totalmente pulido con respecto al lugar que en su día ocupó. Eso hace que resulte especialmente interesante para quien todavía necesita encontrar un punto de familiaridad antes de adentrarse en las formas más particulares de Sopora Aeternus. Hay más pulso, más estructuras reconocibles y una producción mucho más definida, pero también permanecen intactos el vampirismo, la muerte, la angustia y ese gusto por lo teatral que ya forman parte de su identidad. Para alguien que venga de bandas como Dead Can Dance, del rock gótico, del dark wave o incluso de ciertas formas, como decíamos, de música neoclásica,
puede funcionar como una bisagra perfecta, mantiene suficientes elementos reconocibles como para no resultar demasiado abrupto, pero al mismo tiempo deja entrever con claridad el universo que Sopra Aeternus irá haciendo cada vez más personal. Quizá por eso sea una puerta especialmente útil. No te enseña todavía todas las cartas que hay en la baraja, pero sí te permite cruzar de un territorio musical conocido al suyo, al de Sopra Aeternus, sin sentir que has cambiado de planeta de golpe, pero sí que hay un ambiente raro que se nota en el mismo. And it's not essential. Si has entrado por estos discos y quieres seguir el hilo, o si has entrado por ejemplo por Dead Lover Sarah Bane, este sería el itinerario que te proponemos, no porque exista un orden obligatorio para escuchar a Sopra Aeternus, por supuestísimo, sino porque esta ruta permite observar cómo el proyecto va transformando unas mismas obsesiones hasta convertirlas en lenguajes más complejos y además que puede ser una buena manera de entrarle al proyecto en sí. ¿Por dónde no empezaría? No empezaría, ojo, si tuviese que escuchar el proyecto desde cero, clarísimamente por las primeras demos, especialmente por Es Reiten die Toten so schnell y Teil Team and Times Are Done, que yo las dejaría para bastante después, y recordad que Es Reiten en este caso no es el mismo disco que el de 2003 que os he recomendado. No lo recomendaría porque son grabaciones fundamentales para entender de dónde viene todo esto, pero su sonido es muchísimo más crudo, los arreglos están todavía muy lejos de la sofisticación que alcanzaría el proyecto después, lo cual puede causar rechazo para el primer oyente. Escucharlas sin contexto puede hacer que parezcan un callejón sin salida cuando en realidad permite escuchar el momento exacto en que ese lenguaje todavía estaba formándose. Incluso en esas primeras grabaciones ya aparecen algunas de las inclinaciones barrocas, medievales y teatrales que más tarde se convertirían en señas de identidad, pero aparecen en una menor medida. Por eso merece la pena guardarlas para el final, no como una prueba que tengas que superar antes de entender a Sopra Aeternus, sino como la oportunidad de volver atrás y descubrir de dónde salió todo el imaginario. Y una vez recorrido este camino, ya puedes empezar a moverte libremente por el resto de la discografía. Los trabajos posteriores no necesitan funcionar como nuevas puertas de entrada, sino que funcionan más bien como habitaciones adicionales dentro de una casa que ya conoces. Death and Flamingos, que os recomiendo en Instagram, Island of the Dead, Alone at Sam's o uno de mis discos favoritos por supuesto que es Mitternacht. Merecen también esa mención y pertenecen a etapas mucho más tardías pero que demuestran que aquellas obsesiones originales, la muerte, el duelo, la identidad, la soledad y esa necesidad de convertir todo ello en un universo propio siguen recorriendo la obra décadas después. Por mucho que nos empeñemos, no, Sopra Aeternus no se entiende escuchando un disco y ya está, por eso debía estar en esta nueva sección. La música de este proyecto alemán se entiende viendo la ausencia, los diferentes patrones musicales, las fotografías no por el morbo, sino más bien por el concepto. Cada disco de Sopra Aeternus es una carta que jamás espera ser respondida, escrita para la absoluta nada y por eso mismo está a la vez escrita para quien se haya sentido fuera de su cuerpo en algún momento de su vida. No nos vamos a engañar, no hay una entrada correcta a esta discografía porque no hay una sola herida que se explique, hay muchas, están de hecho superpuestas, están disfrazadas de vampiro, de viuda, de paciente de sanatorio, de anciana o de niña que decidió incluso que la muerte era una opción razonable. Quizá lo único que se pueda decir con certeza es que una vez que entres en este universo, algo en ti empieza a escuchar el silencio de otra manera distinta. Y como has llegado hasta aquí, quiero regalarte una playlist que hemos preparado con los discos que hemos nombrado, para que puedas hacer la ruta como a ti te venga en gana. Te la dejo en la descripción, sin tonterías, sin enlaces raros y con el enlace directo a YouTube Music. Nos vemos en el siguiente surco.